Rosalinda Moreno, una niña de 9 años, con ojos llenos de luz y una sonrisa cargada de ilusión, subió por primera vez al autobús escolar amarillo en su nuevo vecindario. Su madre, Olivia, la despidió con una mano en alto, con el corazón lleno de esperanza y sueños de un porvenir mejor para su familia. Lo que no podían prever era que, tras la amable apariencia del veterano conductor, se escondía algo oscuro y perturbador. La cálida sonrisa del conductor encubría una verdad sombría que pronto afectaría la vida de la pequeña de una manera que sus padres jamás habrían imaginado. Olivia, con su instinto materno siempre alerta, sentía que algo extraño ocurría en su nuevo barrio, pero no encontraba cómo expresar sus preocupaciones sobre el señor Davis, el experimentado conductor de autobús respetado por la comunidad, sin parecer que se trataba de simples paranoias. Qué horribles secretos se ocultaban dentro de ese autobús escolar. Antes de adentrarnos en esta conmovedora historia de valentía y justicia, cuéntanos desde dónde estás escuchando y si esta impactante narración te gusta, no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias. El viento veraniego soplaba suavemente entre las ramas del enorme roble que se erguía frente a la modesta casa de 2 pisos. Un camión de mudanzas se alejaba haciendo ruido por la tranquila calle del suburbio, dejando atrás a una familia de 3 parada en su nuevo jardín. La familia se había trasladado de Monterrey a Phoenix por motivos de trabajo, dejando así su ciudad natal. Rosalinda, una niña enérgica de cabello oscuro y rizado, observaba con curiosidad su nuevo entorno. Su madre, sonriendo, posó una mano sobre el hombro de la pequeña. «¿Qué te parece, mi amor?», le preguntó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Rosalinda inclinó ligeramente la cabeza, pensativa. «Es diferente», contestó finalmente. «Pero me gusta ese árbol. ¿Podemos ponerle un columpio?». Olivia rió, aliviada de parte de la tensión que había sentido. «Tal vez cuando todo esté en orden», respondió. Hugo, el padre de la niña, se acercó a ellas limpiándose el sudor de la frente. «Esa fue la última caja», anunció, señalando el interior de la casa donde la había colocado. «¿Qué les parece si pedimos una pizza y damos por terminado el día?». Al entrar en su nuevo hogar, no pudieron evitar notar las miradas curiosas de los vecinos. Eran, al fin y al cabo, la única familia hispana en la calle, quizás incluso en todo el barrio. Esa noche, sentados alrededor de una caja que hacía de mesa improvisada, Hugo levantó su vaso de Coca-Cola para brindar. «Por los nuevos comienzos», dijo con una sonrisa llena de esperanza. Olivia y Rosalinda levantaron también sus vasos, chocándolos suavemente. Mientras comían, compartieron sus expectativas para esta nueva etapa de sus vidas. «Estoy deseando montar mi oficina en casa», comentó Olivia con ojos brillantes de ilusión. «Ya no tendré que viajar, podré trabajar en mis diseños desde aquí». Hugo asintió, con una expresión de orgullo en su rostro. «Y estoy seguro de que mi nuevo empleo será excelente», dijo refiriéndose a su trabajo en la ciudad. «Es un trayecto largo, pero merece la pena». «¿Y qué hay de mi nueva escuela? ¿Creen que haré amigos?», preguntó Rosalinda con la boca llena de queso y pepperoni. Olivia y Hugo se miraron un momento. Sus sonrisas temblaron levemente. «Claro que sí, mi amor», le aseguró su madre. «Eres lista, amable y simpática. Estoy segura de que los demás niños te querrán». «Solo tienes que ser tú misma», añadió su padre con cariño. «Eso es lo único que necesitas hacer». Aunque había emoción por lo que les esperaba, una pequeña sombra de incertidumbre seguía presente. Estaban entrando en territorio desconocido, en un vecindario que tal vez no fuera tan acogedor como esperaban. La pareja había discutido su decisión durante mucho tiempo,
evaluando cuidadosamente las ventajas frente a los posibles inconvenientes. «Lo estamos haciendo por Rosalinda», comentó Hugo en una de sus charlas nocturnas. «Mejores escuelas, calles más seguras. Queremos darle todas las oportunidades que podamos», coincidió Olivia. Sin embargo, ahora que la mujer se encontraba en su nueva sala de estar, rodeada de cajas y sombras aún extrañas, no pudo evitar sentir una inquietud en el pecho. ¿Serían aceptados en este nuevo entorno? ¿Lograría su hija adaptarse y prosperar? Rosalinda, como si percibiera las dudas de su madre, se acercó y se acurrucó a su lado en el sofá. «Me gusta estar aquí», comentó la niña mientras entrelazaba sus pequeños dedos con los de Olivia. La mujer apretó la mano de su hija con cariño, sintiendo como una oleada de amor y protección la invadía. «A mí también, cariño», susurró. «A mí también». Más tarde esa noche, Rosalinda reveló sus verdaderos sentimientos. «¿Estás emocionada por mañana?», preguntó su madre mientras la arropaba en la cama. La niña abrió los ojos un poco más y confesó: «Un poquito nerviosa». «Es normal», le aseguró su madre. «Sentirse nervioso por algo nuevo es parte de la experiencia, pero recuerda, eres valiente y fuerte. Tú puedes hacerlo». El miedo de Rosalinda pareció disiparse bajo la mirada reconfortante de su madre. «Gracias, mamá. Te quiero», murmuró la pequeña. Olivia le dio las buenas noches con un beso suave y cerró la puerta de la habitación. Se apoyó por un instante contra la pared, tomando una respiración profunda, con la esperanza de que el día siguiente fuera el inicio de algo hermoso, especialmente para Rosalinda. Poco después, encontró a su esposo en la cama, concentrado en su teléfono con el ceño fruncido. «¿Estás revisando de nuevo cómo llegar al trabajo?», preguntó Olivia mientras se acomodaba junto a él. Hugo dejó el teléfono a un lado y se volvió hacia ella. «Solo quiero asegurarme de no perderme en mi primer día», respondió con una sonrisa un poco avergonzada. «¿Y Rosalinda? ¿Cómo está?» «Nerviosa pero emocionada», contestó la mujer. «Creo que estará bien». Hugo la abrazó suavemente, acercándola más a él. «¿Y tú cómo te sientes?». Olivia suspiró, acomodándose contra su pecho. «Supongo que igual, nerviosa, pero también emocionada». Tras una breve pausa, agregó con suavidad: «Espero que hayamos tomado la decisión correcta, Hugo». «Lo hicimos», respondió él con firmeza. «Al principio puede ser difícil, pero estamos juntos en esto. Podemos enfrentar cualquier cosa mientras nos tengamos el uno al otro». La casa crujía a su alrededor, como si también se estuviera adaptando a los nuevos habitantes. Afuera, las estrellas brillaban en el cielo sobre el vecindario, prometiendo un nuevo comienzo. A la mañana siguiente, el sol proyectaba largas sombras mientras Olivia y Hugo esperaban junto a Rosalinda a que llegara el autobús escolar. La niña sujetaba con fuerza su nueva mochila mientras sus ojos exploraban la calle en todas direcciones. «¿Tienes el almuerzo?», le preguntó Olivia mientras le acomodaba el cabello por enésima vez. Rosalinda asintió, dándole una palmada a su mochila. «Sí, también llevo mi cuaderno y mis lápices». «Estás lista, campeona», intervino Hugo suavemente, arrodillándose para quedar a su altura. «Recuerda lo que hablamos». Rosalinda puso una expresión seria antes de recitar: «Tengo que ser yo misma, ser amable, y si algo me incomoda, debo decírselo a un maestro de inmediato». Hugo sonrió con orgullo. «Esa es mi niña», dijo mientras la abrazaba. El suave murmullo de un motor a lo lejos captó la atención de todos. El autobús escolar amarillo dobló la esquina y de inmediato Olivia sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Este era el momento que habían esperado con ansias, pero también con una mezcla de temor. Cuando el vehículo se detuvo frente a ellos, sus puertas se abrieron con un chirrido agudo y prolongado.
El conductor, un hombre de mediana edad con cabello entrecano y expresión seria, los observó brevemente antes de hablar. «Buenos días», dijo con un tono formal, aunque carente de calidez. «Supongo que son nuevos en el vecindario». Olivia asintió rápidamente, esforzándose por sonreír. «Sí, nos acabamos de mudar. Esta es nuestra hija, Rosalinda. Hoy será su primer día de escuela», presentó Olivia, con un nudo en la garganta mientras señalaba a la pequeña. El hombre, que se presentó como el señor Davis, le dirigió a la niña una sonrisa educada. «Bienvenida a bordo, Rosalinda», dijo, su voz monótona y profesional. Rosalinda vaciló unos segundos, miró a sus padres en busca de consuelo. Olivia le hizo un gesto con la cabeza, animándola, y Hugo le susurró con ternura: «Tú puedes hacerlo, cariño». Respirando hondo, la niña finalmente subió los escalones del autobús. Olivia aprovechó para echar una rápida mirada al interior. Varios niños la observaban con curiosidad, algunos con sonrisas tímidas, pero hubo un par de miradas que hicieron que el estómago de Olivia se encogiera. Había algo en la forma en que esos niños la miraban que la inquietaba, pero no pudo detenerse a analizarlo. El autobús se puso en marcha, alejándose por la calle. Olivia y Hugo se quedaron de pie, tomados de la mano, observando el vehículo desaparecer tras la esquina. «Ella estará bien», murmuró Hugo, apretando la mano de su esposa para transmitirle confianza. Sin embargo, en su voz había una ligera vacilación, un eco de la incertidumbre que ambos compartían. El resto del día se le hizo eterno a Olivia. Cada segundo que pasaba sentía como si su mente jugara con sus nervios, imaginando todo tipo de situaciones. ¿Rosalinda se habría adaptado bien? ¿Habría hecho amigos? ¿Y si se sentía fuera de lugar? Los pensamientos iban y venían, convirtiendo la espera en una tortura. La imagen de la expresión fría y distante del señor Davis no ayudaba a calmar sus miedos. Finalmente, cuando el sonido del motor del autobús resonó nuevamente en la calle, el corazón de Olivia dio un vuelco. Se apresuró hacia la puerta, anticipando la llegada de su hija. El autobús se detuvo y segundos después, Rosalinda bajó por los escalones con una gran sonrisa en su rostro. «¡Hola, mamá!», exclamó la niña mientras corría hacia el camino de entrada. Olivia sintió como el peso que había cargado todo el día se desvanecía de golpe. «Hola, cariño. ¿Cómo te fue en tu primer día?», preguntó mientras la envolvía en un cálido abrazo. Rosalinda, con los ojos brillantes de emoción, comenzó a contarle sobre los juegos en el recreo, la compañera de almuerzo que había conocido y la amabilidad de su maestra, que la había recibido con los brazos abiertos. Mientras su hija hablaba con entusiasmo, todas las preocupaciones de Olivia se esfumaron. Por ahora, al menos, todo parecía estar bien. No fue hasta la hora de la cena que Olivia empezó a darse cuenta de que las cosas no iban tan bien como Rosalinda les había hecho creer al principio. Estaban disfrutando de una comida tranquila cuando de repente la niña mencionó con voz apagada: «El conductor del autobús es un poco grosero». Olivia y Hugo intercambiaron miradas llenas de sorpresa y preocupación. «¿Cómo dices, cariño?», preguntó Olivia con suavidad, intentando no parecer alarmada. Rosalinda se encogió de hombros, visiblemente incómoda con el tema. «A veces dice cosas feas», murmuró, evitando hacer contacto visual. Antes de que sus padres pudieran ahondar más, cambió rápidamente de tema y comenzó a preguntar a su padre sobre su nueva oficina en la ciudad. Olivia atrapó la mirada de su esposo sobre la cabeza de su hija y en sus ojos vio reflejada la misma inquietud que sentía ella. Sin embargo, en un acuerdo tácito, decidieron no insistir más en el asunto por esa noche. Tal vez no era nada grave, se dijeron. Más tarde, mientras se preparaban para dormir,
Hugo no pudo evitar volver al tema. ¿Qué crees que quiso decir Rosalinda sobre el conductor del autobús?, preguntó, apoyándose en la cabecera de la cama. Ambos ya habían acostado a la niña hacía rato, pero la conversación seguía rondando en su mente. Olivia suspiró profundamente, sentándose al borde de la cama mientras se quitaba los pendientes. «No lo sé», respondió, rascándose ligeramente la frente en señal de duda. «Podría ser que simplemente es un hombre brusco. Tal vez no sea nada». Hugo, sin embargo, no estaba convencido. ¿Deberíamos hablar con ella al respecto? Quizá hay algo más que no nos está diciendo. La mujer meneó la cabeza lentamente, pensativa. «No todavía. Démosle un poco de espacio y observemos. No quiero que se ponga más ansiosa de lo necesario si resulta que no es nada grave». Hugo asintió, aunque su frente seguía marcada por líneas de preocupación. Olivia también lo sentía, esa inquietante sensación de que algo no estaba del todo bien, pero por ahora decidieron esperar y observar, con la esperanza de que la situación no fuera más allá de lo que parecía. Las semanas siguientes pasaron sin mayores incidentes. Hugo seguía con su largo trayecto diario a la ciudad, mientras Olivia trabajaba desde su nueva oficina en casa, ajustándose a su rutina. Rosalinda iba y venía del colegio en el autobús y la vida continuaba con una aparente normalidad. Sin embargo, Olivia no podía deshacerse de esa creciente sensación de malestar. Aunque su hija parecía disfrutar de la compañía de sus compañeros de clase, había días en que volvía del colegio sin el mismo brillo en los ojos. En esos momentos, la niña se mostraba más callada y retraída, y a menudo se encerraba en sí misma, negándose a hablar sobre su día. Olivia lo notaba, y cada vez que intentaba abordar el tema, la pequeña esquivaba la conversación, cambiando de tema o simplemente sumergiéndose en su propio mundo. Una tarde, mientras Olivia tomaba un descanso de su trabajo, pasó por la sala de estar y vio a Rosalinda sentada junto a la ventana, mirando hacia el exterior. La niña parecía perdida en sus pensamientos, su expresión serena, pero distante. «Rosalinda», llamó Olivia suavemente, acercándose con cuidado. «¿Está todo bien, cariño?» La pequeña se sobresaltó ligeramente, como si acabara de ser sacada de sus pensamientos más profundos. «Sí, mamá, todo está bien», respondió, pero su sonrisa era débil, sin llegar a iluminar sus ojos. Olivia se sentó junto a ella, acariciándole el cabello con cariño. «Sabes que siempre puedes hablar conmigo, ¿verdad? Si algo te está molestando en la escuela, con tus amigos, o...» Olivia dejó la frase en el aire, esperando que su hija se animara a compartir lo que fuera que la estaba preocupando. Sin embargo, Rosalinda simplemente se inclinó hacia el toque de su madre, buscando consuelo en su cercanía, pero sin decir ni una palabra. La mujer permaneció en silencio, respetando el espacio de su hija, pero sintiendo cómo la inquietud crecía en su interior. Sabía que algo no estaba del todo bien, pero también sabía que no podía forzar a Rosalinda a hablar antes de estar lista. A veces, el silencio hablaba más que las palabras. Esa noche, mientras Hugo trabajaba hasta tarde en su oficina improvisada, Olivia decidió aprovechar la calma para retomar una conversación pendiente con Rosalinda. Se sentó en el sofá junto a su hija, quien jugaba distraídamente con su muñeca, y de manera casual le preguntó cómo había sido su día en la escuela. Al recibir una respuesta corta y evasiva, Olivia aprovechó la oportunidad para mencionar con suavidad lo que había dicho semanas atrás sobre el conductor del autobús. ¿Recuerdas cuando mencionaste que el conductor del autobús a veces decía cosas feas?, preguntó Olivia, manteniendo su tono ligero y sin forzar la conversación. ¿Ha pasado algo similar últimamente?
Rosalinda se tensó de inmediato. Su pequeño cuerpo se encogió y sus manos comenzaron a juguetear nerviosamente con el dobladillo de su camisa. «No es nada, mami», respondió rápidamente, pero su voz temblaba. Aquella reacción no pasó desapercibida para Olivia, quien notó cómo los ojos de su hija se movían rápidamente por la sala, casi como si temiera que alguien pudiera escucharla. Esa visión hizo que el corazón de la mujer se contrajera de preocupación. ¿Qué podría estar atemorizando tanto a su pequeña? «Rosalinda, mi amor», dijo Olivia, mientras le ahuecaba suavemente el rostro con ambas manos, intentando transmitir toda la calidez y seguridad que sentía. «Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Si alguien te está tratando mal o si hay algo que te asusta, quiero saberlo. Estoy aquí para protegerte». Por un instante, la niña pareció a punto de hablar. Su labio inferior tembló y las lágrimas comenzaron a asomarse en sus ojos. El miedo y la vulnerabilidad de su hija quedaron expuestos por un breve segundo, pero tan rápido como aparecieron, se desvanecieron. Rosalinda desvió la mirada y con una sonrisa forzada intentó restar importancia a todo. «Estoy bien, mamá, de verdad. ¿Puedo ir a jugar a mi habitación ahora?», preguntó, casi como si buscara escapar de la conversación. Olivia la dejó ir, su corazón latiendo rápidamente y su mente llena de inquietud. Algo estaba mal, lo sabía con certeza, pero por más que quisiera proteger a su hija, no podía obligarla a hablar, al menos no hasta que estuviera lista. Cuando Hugo finalmente llegó a casa esa noche, su esposa no pudo esperar para compartirle sus preocupaciones. Mientras preparaban la cena juntos, ella le relató lo ocurrido. El comportamiento extraño de Rosalinda, su silencio inquietante, y cómo había evitado hablar sobre lo que la estaba preocupando. Olivia habló mientras picaba verduras con la esperanza de que Hugo compartiera su preocupación. El hombre escuchó en silencio mientras removía la salsa para la pasta, pero su expresión mostraba signos de agotamiento. Cuando su esposa terminó de hablar, él suspiró profundamente antes de responder. «Olivia, creo que quizás estás exagerando un poco», dijo con una voz cansada y casi resignada. «Rosalinda apenas se está adaptando a todo esto. Es un gran cambio para todos y necesita tiempo». Olivia sintió una punzada de frustración en el pecho. «Pero Hugo, ¿no has visto cómo ha estado actuando? Estoy segura de que algo está pasando, algo más profundo de lo que estamos viendo», insistió, su voz tensa. Hugo, visiblemente irritado, dejó de remover la salsa y la interrumpió, elevando ligeramente la voz. «Tengo suficientes problemas en el trabajo, Olivia. No necesito que vuelvas a sacar este tema una y otra vez. Simplemente déjalo. Rosalinda está bien, no conviertas esto en algo que no es». El silencio que siguió fue casi insoportable, roto únicamente por el burbujeo suave de la salsa en la estufa. Olivia se dio la vuelta, herida por el brusco tono de su esposo. Sentía como si sus preocupaciones hubieran sido desestimadas por completo. El nudo en su garganta aumentaba a medida que el enojo y la tristeza se mezclaban en su interior. Hugo, por su parte, se arrepintió casi de inmediato de sus palabras, pero no sabía cómo retractarse ni cómo suavizar la tensión. Continuaron preparando la cena en un silencio denso y pesado. Cuando finalmente se sentaron a cenar, la niña notó el ambiente extraño que llenaba la cocina. Su mirada se desplazaba entre sus padres, preocupada por la tensión palpable en el aire. «¿Está todo bien?», preguntó vacilante, su pequeña voz apenas rompiendo el silencio. Hugo, intentando ocultar el malestar que sentía, forzó una sonrisa rápida y respondió: «Está todo bien, cariño. Solo estamos cansados, eso es todo». Pero Olivia no pudo evitar notar lo fingida que sonaba esa respuesta, y el malestar en su pecho no hacía más que crecer.
Rosalinda, ajena a la verdadera causa del conflicto, simplemente asintió y volvió a concentrarse en su plato, aunque la atmósfera seguía cargada de tensión. Mientras Rosalinda contaba una versión cuidadosamente editada de su día escolar, Olivia apenas prestaba atención. Movía distraídamente su comida por el plato, incapaz de comer. Notó la mirada de disculpa de su marido desde el otro lado de la mesa, pero no pudo obligarse a corresponderla. El malestar entre ellos seguía presente, una sombra que ambos intentaban ignorar. Esa noche, al acostarse, se dieron la espalda en la cama, en un silencio cargado de tensión. Por más que intentaba dejar el tema a un lado, la mujer no logró dormir hasta bien entrada la noche. Su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Y si realmente estaba exagerando? Tal vez Rosalinda solo estaba pasando por un proceso normal de adaptación. Quizás Hugo tenía razón y Olivia, en su afán protector, estaba leyendo demasiado en pequeños gestos. Pero, aunque intentaba convencerse de ello, el nudo de miedo que sentía en el estómago no se deshacía. Finalmente, al borde de la desesperación, Olivia tomó una decisión. Si nadie más tomaba en serio sus preocupaciones, ella misma se encargaría de descubrir la verdad. No podía seguir ignorando su instinto, no cuando se trataba de su hija. Mañana se ocuparía del asunto por su cuenta. Con esa resolución, aunque sin conseguir calmar del todo su mente, finalmente se dejó arrastrar por un sueño inquieto y lleno de imágenes confusas. No sabía que, en los días siguientes, los acontecimientos tomarían un giro que sacudiría a su familia de una manera que nunca habría imaginado, alterando sus vidas para siempre. La mañana siguiente amaneció gris y nublada, en sintonía con el estado de ánimo de Olivia. Mientras preparaba a su hija para la escuela, el ambiente en la casa seguía siendo tenso. Hugo ya se había ido al trabajo y la incomodidad de su discusión de la noche anterior aún flotaba en el aire. Olivia, sin embargo, estaba decidida. Hoy descubriría lo que estaba sucediendo. Cuando el autobús escolar amarillo llegó, Olivia observó a Rosalinda subir a bordo, su corazón dividido entre el miedo y la determinación. Hoy no se quedaría de brazos cruzados. Hoy sería diferente. Tan pronto como el autobús arrancó y desapareció por la esquina, la mujer se puso en acción. Agarró las llaves de su coche y una chaqueta ligera y salió de la casa con una firme resolución. Se deslizó en el asiento del coche, encendió el motor y comenzó a seguir al autobús desde una distancia prudente. No podía arriesgarse a ser vista, pero tampoco podía permitir que se le escapara. A medida que el autobús realizaba sus paradas habituales, recogiendo a otros niños por el vecindario, Olivia lo seguía por las serpenteantes calles suburbanas, con las manos aferradas al volante y la vista fija en el vehículo. Su mente estaba llena de preguntas y el miedo a lo desconocido la hacía dudar, pero sabía que tenía que seguir adelante. Finalmente, el autobús llegó a la escuela. Olivia se estacionó al otro lado de la calle, con las manos temblorosas sobre el volante, mientras observaba cómo los niños descendían uno a uno. Desde su posición, pudo ver al señor Davis, con su cabello canoso iluminado bajo el tenue sol matutino, ayudando a los niños a bajar con una sonrisa. Parecía amable, casi entrañable. Cuando llegó el turno de Rosalinda, Olivia la observó con atención. El conductor le dio una palmadita amistosa en el hombro mientras la niña bajaba los escalones, como lo hacía con los demás niños. La niña no parecía incómoda ni asustada, y el señor Davis no mostró ningún comportamiento extraño. Todo parecía normal. Olivia experimentó una extraña mezcla de alivio y desconcierto. Desde donde estaba, aquel hombre no parecía ser la amenaza que ella había imaginado. Todo lo contrario, su interacción con Rosalinda parecía cordial, incluso amable.
Entonces, ¿por qué su hija había dicho que el conductor era grosero? ¿Y por qué Rosalinda se mostraba tan incómoda al hablar de él? Sentada en su coche, la mujer comenzó a preguntarse si realmente estaba exagerando. Tal vez la situación no era tan grave como había creído. Quizás Rosalinda solo estaba teniendo problemas para adaptarse a la nueva escuela, el nuevo vecindario y todos los cambios que habían atravesado en tan poco tiempo. Pero, a pesar de lo que sus ojos le mostraban, el nudo en su estómago seguía ahí, impidiéndole sentirse completamente tranquila. Decidida a no bajar la guardia, decidió que seguiría observando. Aunque el señor Davis parecía perfectamente normal a primera vista, algo en su interior le decía que debía mantenerse alerta. Rosalinda era su mayor prioridad y no descansaría hasta estar absolutamente segura de que su hija estaba a salvo. De regreso a casa, la mujer intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente seguía yendo hacia lo que había presenciado. No podía deshacerse de la sensación de que le faltaba algo crucial. Las piezas del rompecabezas estaban allí, pero no podía lograr que encajaran. Esa noche, cuando la familia se sentó a cenar, Olivia observó a su hija atentamente. La pequeña empuja la comida en su plato y evitaba el contacto visual con sus padres. Ese día apenas había dicho algunas palabras. «Oye, cariño», dijo suavemente después de cenar, «¿quieres ver una película juntas?» La niña dudó por un momento y luego asintió. Mientras se acomodaban en el sofá, Olivia acercó a su hija. Durante un rato permanecieron sentadas en silencio, bajo la luz del televisor. «Sabes que te amo, ¿verdad?», dijo de repente la mujer en un susurro. «Lo sé, mamá. Yo también te amo», respondió su hija sin despegar la vista de la pantalla. «Y sabes que puedes contarme cualquier cosa», insistió su madre. Por un momento, Rosalinda giró su rostro hacia ella. Creyó ver un destello de tristeza atravesando sus facciones, pero desapareció rápidamente. «Lo sé, mamá», dijo la niña volviendo a ver la película. Olivia suspiró. Algo andaba mal, lo sabía, y ella no se daría por vencida. Llegaría al fondo del asunto. Descubriría qué estaba pasando en aquel autobús. Lo que no sabía es que la verdad sería mucho más impactante y desgarradora de lo que jamás hubiera imaginado. Los acontecimientos de los días siguientes pondrían a prueba a su familia de maneras que nunca creyeron posibles y los obligarían a enfrentar duras realidades sobre su nueva vida en este vecindario aparentemente idílico. El primer acontecimiento sucedió en el parque local. Olivia había salido a despejar su mente acompañada de su hija. La pequeña se amacaba sin preocupaciones mientras su madre la observaba desde el banco, perdida entre sus pensamientos. «Hermoso día, ¿no?», dijo una voz. La mujer dio un brinco en su lugar, asustada. Frente a ella estaba una vecina, sonriéndole cálidamente. «¿Te importa si me uno a ti?», agregó señalando el espacio vacío en el banco. «Por supuesto que no. Por favor, siéntate», ofreció Olivia. Ese encuentro era una oportunidad para obtener otra perspectiva, para ver si sus preocupaciones estaban justificadas o si realmente estaba exagerando, como sugería Hugo. «Por cierto, me llamo Sara», dijo la mujer, extendiendo la mano. «Creo que estamos a unas pocas casas de la tuya», respondió Olivia, estrechando la mano de la mujer. «Un placer conocerte personalmente». Charlaron amigablemente durante unos minutos sobre el barrio, el clima y los desafíos de mudarse a un nuevo lugar. «Sara», comenzó vacilante Olivia después de unos minutos de silencio cómodo. «¿Puedo preguntarte algo? Se trata del conductor del autobús escolar, el señor Davis». Las cejas de Sara se arquearon levemente, pero asintió con la cabeza de manera alentadora. «Por supuesto. ¿Qué pasa con él?». La mujer respiró profundamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Rosalinda, mi hija.
Ella mencionó que el conductor del autobús era grosero. He estado un poco preocupada por cómo trata a los niños. Me preguntaba si habías escuchado algo similar de otros padres o de tus propios hijos. El cambio en el comportamiento de Sara fue inmediato e impactante. Su sonrisa amistosa desapareció, reemplazada por una expresión dura y enojada que hizo que retrocediera levemente. «¿Cómo te atreves?», siseó su vecina. «¿Cómo te atreves a acusar al señor Davis de algo? Ha estado llevando a los niños de este vecindario durante décadas. Es un buen hombre». Olivia se quedó en silencio, abriendo y cerrando la boca por la sorpresa mientras Sara continuaba su diatriba. «Acabas de llegar a este vecindario y ya estás causando problemas», dijo Sara, con el rostro enrojecido por la ira. «Si no te gusta, eres libre de irte. Nos harías un favor a todos». Las palabras golpearon a Olivia como un golpe físico. La xenofobia apenas disimulada en el arrebato de su vecina la dejó con una sensación de malestar en el estómago. Había sospechado que no todos en el vecindario serían acogedores, pero la hostilidad de Sara era más de lo que había imaginado. «Lo siento», logró balbucear, levantándose del banco con piernas temblorosas. «No quise ofender a nadie. Solo estaba preocupada por mi hija». Sara también se puso de pie. «Bueno, tal vez deberías enseñarle a tu hija a mostrar algo de respeto en lugar de inventar historias sobre buenas personas». Con eso, la mujer giró sobre sus talones y se alejó, dejando a Olivia parada sola, sintiendo como si le hubieran quitado el suelo debajo de sus pies. Al otro lado del parque, Rosalinda había dejado de columpiarse y estaba observando la escena con ojos muy abiertos y preocupados. Olivia se obligó a sonreírle tranquilizadoramente. La reacción de Sara había sido tan extrema, tan desproporcionada ante una simple pregunta. ¿Así era como el vecindario se sentía respecto a ellos? ¿Los consideraban unos alborotadores? Esa noche, después de que Rosalinda se fuera a dormir, la mujer se sentó sola en la sala de estar, repasando mentalmente los acontecimientos del día. No le había hablado a su esposo sobre su conversación con Sara. No podría soportar ver la mirada de «te lo dije» en sus ojos si él desestimaba sus preocupaciones nuevamente. Pero ahora más que nunca, estaba convencida de que algo andaba profundamente mal. Las piezas todavía no encajaban, pero la reacción exagerada de Sara solo había fortalecido su determinación de llegar al fondo de lo que estaba sucediendo. Recién en una fresca tarde de otoño, las cosas comenzarían a complicarse aún más. Olivia estaba sentada en su escritorio, absorta en un proyecto de diseño para un nuevo cliente. La casa estaba en silencio, solo se oía el suave golpeteo del teclado y el ocasional susurro de las hojas fuera de la ventana. Al mirar el reloj en la pantalla de su computadora, se dio cuenta de que casi era la hora de que su hija regresara de la escuela. Guardó su trabajo y se dirigió a la cocina para preparar una merienda. Cortó manzana y untó tostadas con mantequilla de maní al compás de una canción que sonaba en la radio. Era la primera vez en semanas que se sentía tan relajada. Pasaron las 4, pero la mujer aún no estaba preocupada. A veces el autobús llegaba con unos minutos de retraso. Colocó la merienda en un plato y lo colocó sobre la encimera de la cocina. Luego regresó a su oficina para responder un correo electrónico rápido. Pero cuando eran ya las 4:15, sin señales de su hija, un nudo de ansiedad comenzó a formarse en su estómago. Se dirigió a la ventana del frente y miró hacia la calle tranquila. No había señales del autobús. A las 4:30, Olivia caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano mientras charlaba con Hugo. «Estoy segura de que no es nada», dijo, tanto para convencerse a sí misma como a su esposo. «Quizás el autobús se averió o algo así, pero me estoy preocupando».
La voz de Hugo sonó por el altavoz, transmitiéndole calma. Estoy saliendo del trabajo. Estaré en casa tan pronto como pueda. ¿Has llamado a la escuela? Olivia negó con la cabeza. Aún no. Quería consultarlo contigo primero. Los llamaré ahora mismo. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el césped, la preocupación de Olivia se convirtió en pánico total. Llamó a la escuela y explicó con voz temblorosa que Rosalinda no había regresado a casa. La recepcionista le informó que todos los autobuses habían regresado a la estación y que la escuela ya estaba cerrando. «Pero mi hija no está en casa», insistió, alzando la voz. «Debe estar en algún lugar entre la escuela y mi casa. ¿Pueden verificarlo? ¿No pueden llamar al chofer del autobús?» «Lo siento, señora Moreno, pero todo nuestro personal ya se fue. Si su hija no aparece pronto, le sugiero que llame a la policía», respondió la recepcionista antes de colgar. Para cuando su esposo llegó a casa, la mujer ya no sabía qué más hacer. Había llamado a la policía y le habían dicho que debían esperar 24 horas para asegurarse de que la niña no volviera por su cuenta. «Todo esto es culpa mía», susurró la mujer, con la voz ronca por el llanto mientras su esposo la abrazaba. «Sabía que algo andaba mal. Debería haber hecho más. Debería haberlo hecho». Su esposo la interrumpió acercándola más. «Esto no es tu culpa. La encontraremos. Ella tiene que estar en algún lugar». Justo cuando estaban por salir a buscarla por el vecindario, oyeron el crujido de la puerta principal. El tiempo pareció detenerse cuando se giraron para ver a Rosalinda llegar con 2 horas de retraso, con su falda arrugada, su camisa sucia y sus trenzas habitualmente prolijas despeinadas. Olivia corrió hacia su hija y la envolvió en un fuerte abrazo. «¿Dónde estabas? Estábamos muy preocupados». Hugo les tendió la mano, rodeándoles con sus brazos. Por un momento permanecieron así, una mezcla de sentimientos y emociones. La mujer fue la primera en apartarse. La niña estaba pálida y lloraba desconsoladamente. Había algo en su expresión, una mezcla de miedo, vergüenza y algo más que Olivia no pudo identificar. «Rosalinda, cariño», dijo la mujer suavemente, ahuecando el rostro de su hija entre sus manos. «¿Qué pasó? ¿Dónde estabas?» La pequeña miró a sus padres con el labio inferior temblando. Con una voz apenas superior a un susurro, dijo las palabras que destrozarían su mundo. El conductor del autobús lo hizo de nuevo. La habitación quedó en silencio. Los padres intercambiaron una mirada horrorizada mientras lentamente asimilaban todas las implicaciones de lo que había dicho su hija. En ese momento, todos los miedos de Olivia, todas sus sospechas y preocupaciones de las últimas semanas se derrumbaron sobre ella. Había tenido razón todo el tiempo. Algo estaba terriblemente mal. Llevaron a la niña al sofá del salón y se sentaron a ambos lados de ella, creando un escudo protector. Hugo tomó suavemente la mano de su hija, mientras Olivia le acariciaba la espalda tranquilizadoramente. «Cariño», empezó la mujer con voz suave pero firme, «necesitamos que nos cuentes todo. ¿Qué quieres decir con que el conductor del autobús lo hizo de nuevo? ¿Qué ha estado haciendo?» Rosalinda vaciló y su pequeño cuerpo tembló ligeramente mientras trataba de encontrar las palabras. Sus ojos, llenos de miedo, se movían entre Olivia, Hugo y sus propias manos, que jugaban nerviosamente con los pliegues de su camisa. El silencio en la habitación se volvió insoportable, hasta que finalmente, con una voz temblorosa y llena de lágrimas contenidas, comenzó a hablar. «Al señor Davis no le agrado», dijo, sus ojos llenándose de lágrimas. «A él no le gusta nuestra raza». Las palabras de la niña cayeron como un golpe seco en el corazón de Olivia y Hugo. Ambos se miraron con una mezcla de dolor e impotencia por encima de la cabeza de su hija.
Todos los temores que habían estado acumulando en silencio ahora se confirmaban de la peor manera posible. El hombre, con el rostro tenso por la emoción, apretó la pequeña mano de su hija, alentándola a continuar. Rosalinda tomó una profunda respiración, luchando por mantener el control mientras comenzaba a contar todo lo que había estado guardando desde su primera semana en la escuela. Él murmuraba cosas mientras subía al autobús, explicó con voz entrecortada, o hacía comentarios sobre personas que no pertenecían al vecindario. Cuando dije que era grosero, me refería a eso. Tenía miedo. No sabía cómo explicarlo. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas. Olivia sintió una oleada de culpa arrolladora invadirla. Había sentido que algo no estaba bien, lo sabía en lo más profundo de su ser, pero no había insistido lo suficiente. No había presionado para descubrir lo que su hija estaba soportando en silencio. Y ahora, al escuchar aquellas palabras, sintió que había fallado en proteger a Rosalinda. «No es la primera vez que me deja abandonada», continuó la niña, su voz apenas un susurro. «Lo hizo hace unas semanas también. Me dijo que, si se lo contaba a alguien, me arrepentiría. Dijo que nadie me creería porque somos unos delincuentes y deberíamos volver a nuestro país». Su madre la abrazó más fuerte, con lágrimas cayendo silenciosamente por su rostro. Su hija había soportado tanto, y ella no había estado allí para ayudarla. Hugo, por su parte, se puso de pie bruscamente y comenzó a caminar por la habitación, sus puños apretados con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El enojo, la impotencia y el dolor hervían dentro de él. «Hoy lo hizo de nuevo», continuó, sus palabras amortiguadas contra el hombro de su madre. «Detuvo el autobús y me dijo que bajara. Estaba tan asustada, mamá. No sabía dónde estaba ni cómo volver a casa». A medida que la pequeña seguía hablando, describiendo el miedo y la confusión que había sentido, Olivia y Hugo se sintieron abrumados por una mezcla devastadora de horror y culpa. Su hija, su pequeña, había estado sufriendo en silencio. Había sido objeto de intimidación por parte de un hombre en quien debían confiar, y ellos no se habían dado cuenta. La ira que sentían contra el señor Davis y contra un sistema que permitía que algo así ocurriera se mezclaba con el dolor que los invadía. «Caminé durante mucho rato», continuó Rosalinda, su voz cada vez más pequeña y cansada. «Tenía miedo de pedir ayuda porque el señor Davis dijo que, si se lo contaba a alguien, se aseguraría de que nos fuéramos, que todos sabrían que no pertenecemos aquí». Hugo, sintiendo que la furia y la tristeza lo desbordaban, se arrodilló frente a su hija. Tomó sus pequeñas manos entre las suyas, mirándola con ojos llenos de lágrimas. «Rosalinda, escúchame», dijo, con la voz entrecortada por la emoción contenida. «Lo que el señor Davis hizo estuvo mal, muy, muy mal, y no es tu culpa. ¿Lo entiendes? Nada de esto es culpa tuya». La niña asintió lentamente, pero las lágrimas continuaron corriendo por sus mejillas. La culpa y el miedo seguían presentes en su pequeño rostro, a pesar de las palabras de su padre. «Perdón por no habérselos contado antes», murmuró la niña entre sollozos, temblando en los brazos de su madre. «Oh, cariño», respondió Olivia con la voz quebrada, apretando aún más a su hija contra su pecho. «No tienes que pedirnos perdón. Eres increíblemente valiente por contárnoslo ahora. Estamos muy orgullosos de ti». Hugo se unió al abrazo, envolviendo a ambas con sus brazos. Los tres quedaron abrazados en un círculo de consuelo y dolor, las lágrimas fluyendo libremente mientras el peso de la verdad caía sobre ellos. Sabían que a partir de ese momento las cosas nunca volverían a ser iguales. Pero al menos ahora estaban juntos, y juntos enfrentarían lo que fuera necesario para proteger a Rosalinda y asegurarse de que algo así no volviera a ocurrir.
Aunque lo único que deseaban era quedarse abrazando a su hija por el resto del día, debían denunciar al señor Davis. No había otra opción. Quizás no les creyeran, pero debían intentarlo por su hija y por el resto de los niños. Tenían que levantarse y hacer oír su voz, sin importar lo difícil que fuera. La policía tardó un poco en llegar, tiempo que Hugo y Olivia aprovecharon para explicarle a su hija lo que pasaría a continuación. Le aseguraron que ellos estarían en todo momento apoyándola. «Buenas noches, señor», dijo uno de los policías en tono profesional y amable. «Soy el oficial Jones y este es mi compañero, el oficial Williams. Llamaron para realizar una denuncia por la desaparición de su hija, ¿cierto?» Hugo asintió y los hizo pasar al interior. «Sí, ella está en casa, pero hay algo que necesitan saber». Los oficiales lo siguieron hasta la sala de estar, donde Olivia aún consolaba a su hija. «Hola», dijo suavemente el detective menor, acuclillándose frente a la pequeña. «Debes ser Rosalinda. Me alegro de verte a salvo. ¿Está bien si le hacemos a ti y a tus padres algunas preguntas sobre lo que pasó hoy?» Durante la siguiente hora, la familia relató los acontecimientos del día y los problemas actuales con el señor Davis. El oficial Jones tomó notas, con expresión ilegible, mientras el oficial Williams animaba gentilmente a la niña a compartir todo. Cuando Rosalinda terminó su historia, un pesado silencio cayó sobre la habitación. El oficial Jones se aclaró la garganta. «Es una acusación bastante grave», dijo con tono cauteloso. «El señor Davis ha sido un miembro respetado de esta comunidad durante décadas». Olivia sintió una oleada de ira. «¿Estás diciendo que mi hija es una mentirosa?», exigió saber con voz aguda. El oficial Williams intervino rápidamente. «Lo que mi compañero quiere decir es que tenemos que investigar a fondo. Esta es una acusación grave y debemos manejarla con cuidado». Hugo, que había estado en silencio durante la mayor parte de la entrevista, habló. «Lo entendemos, pero nadie va a reparar el daño que le causaron a mi hija. Así que necesitamos saber que van a tomar este asunto en serio». El oficial Jones asintió, aunque su expresión permaneció escéptica. «Necesitaremos hablar con el señor Davis, por supuesto, y tendremos que corroborar la historia de Rosalinda. ¿Hay otros niños que podrían haber presenciado algo?». La niña negó con la cabeza y las lágrimas brotaron de sus ojos nuevamente. «El señor Davis siempre se aseguraba de que yo fuera la última en el autobús», susurró. El corazón de Olivia se encogió ante las palabras de su hija. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Cómo no se habían dado cuenta? Mientras los oficiales se preparaban para partir, la mujer tomó una decisión. «Quiero ir con ustedes», dijo con firmeza. El oficial Jones la miró incómodo. «Señora, ese no es el protocolo». «No me importa el protocolo», interrumpió la mujer. «Es a mi hija a la que dañaron, así que quiero corroborar con mis propios ojos que lleven esto hasta el final». Después de un momento de vacilación, el oficial Williams asintió. «Está bien, puede venir con nosotros, pero tendrá que quedarse en el coche mientras hablamos con el señor Davis». El conductor del autobús vivía a solo 2 calles de distancia. La proximidad que una vez pareció conveniente, ahora se sentía amenazante. Se detuvieron frente a una modesta casa de 2 pisos, con el césped perfectamente cuidado. Olivia sintió una oleada de ira ante la normalidad de todo aquello. ¿Cómo podía alguien que había causado tanto dolor a su hija vivir en un lugar tan común? Como habían prometido, Olivia y Hugo permanecieron en el auto con Rosalinda, observando a través de las ventanas mientras los oficiales se acercaban lentamente a la casa del señor Davis. Los minutos parecían eternos y la tensión en el coche era palpable.
Rosalinda se acurrucaba contra su madre, quien le sostenía la mano con firmeza, mientras Hugo mantenía la mirada fija en la escena, intentando controlar el torbellino de emociones que lo sacudía. Finalmente, vieron cómo el señor Davis abría la puerta. Su expresión al principio parecía de confusión, pero rápidamente se transformó en una actitud defensiva. A medida que los oficiales hablaban, gesticulando con calma, Davis sacudía la cabeza repetidamente, negando con vehemencia lo que le decían. Los minutos se alargaron, y aunque Olivia intentaba mantenerse tranquila, el miedo a que todo terminara sin justicia comenzó a apoderarse de ella. Cuando los oficiales regresaron al auto, el oficial Jones tenía el rostro sombrío, lo que hizo que Olivia contuviera la respiración. «El señor Davis niega todo lo que se le acusa», explicó el agente con tono grave. «Afirma que nunca ha maltratado a ningún niño». Una ola de desesperación envolvió a la mujer. ¿Así iba a terminar todo? Con las palabras de su hija siendo descartadas, su dolor invisibilizado y el trauma que había sufrido quedando impune. Antes de que pudiera expresar su frustración, una voz rompió el tenso silencio. «¡Esperen!», gritó alguien, cruzando la calle rápidamente hacia ellos. «Necesito hablar con ustedes». Olivia giró la cabeza y reconoció a la mujer que se acercaba. Era una de sus vecinas, también mexicana. La mujer, ligeramente sin aliento, llegó hasta el coche, agitada pero decidida. «No pude evitar escuchar», dijo la vecina con voz firme. «Y esta mujer tiene razón. Lo mismo nos pasó a nosotros cuando nos mudamos aquí. Nuestros hijos también fueron maltratados por el señor Davis. Decidimos no decir nada en su momento porque no queríamos tener más problemas, así que empezamos a llevarlos nosotros mismos a la escuela». Olivia sintió un destello de esperanza. Por primera vez, otra voz se unía a la de su hija, corroborando lo que había estado ocurriendo en las sombras. El alivio y la gratitud que sintió por esa mujer fueron inmediatos, y una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su corazón. Las expresiones de los oficiales cambiaron al instante. Jones, que antes había parecido algo escéptico, ahora lucía arrepentido y preocupado, mientras que los ojos del oficial Williams se entrecerraban con una renovada determinación. «Señora, vamos a necesitar que nos dé una declaración oficial», dijo el agente con un tono mucho más serio. «Esto cambia las cosas significativamente». Las horas siguientes pasaron como un borrón. Llegaron más oficiales. El vecindario comenzó a agitarse con los murmullos de las familias que se enteraban de lo que estaba sucediendo. El señor Davis fue llevado a comisaría para ser interrogado, y poco a poco, más vecinos, envalentonados por la valentía de la familia Moreno y la vecina que había hablado, empezaron a contar sus propias historias. Lo que había comenzado como un susurro se convirtió en una avalancha de relatos que señalaban al mismo hombre, al mismo autobús. Parecía increíble, pero al fin todo apuntaba contra él. «Se acabó», murmuró Hugo mientras se acercaba a su esposa y la abrazaba suavemente por los hombros. Ambos no habían dormido en toda la noche y el agotamiento comenzaba a hacerse notar. «No», respondió Olivia, con una nueva determinación brillando en sus ojos. «Esto apenas comienza. Tenemos mucho trabajo por hacer para asegurarnos de que esto no le vuelva a suceder a Rosalinda ni a ningún otro niño». El camino hacia la justicia no sería sencillo. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por reuniones escolares interminables, conversaciones difíciles y enfrentamientos con aquellos que preferían no ver ni reconocer los problemas que existían en su propio vecindario. La historia de la familia Moreno incomodaba a muchos, removía lo más profundo de los prejuicios latentes en el barrio, y no todos estaban dispuestos a aceptarlo. «Es más que el señor Davis», dijo Olivia en una de las reuniones. «Es un problema más profundo que afecta a nuestros hijos.
no podemos seguir mirando hacia otro lado. Con el apoyo de otras familias que también habían sufrido en silencio, Olivia y Hugo se convirtieron en una voz firme dentro de la comunidad, luchando para que el abuso y la discriminación no se repitieran. Descubrieron que no era solo el señor Davis, había más adultos en posiciones de poder que bajo una fachada de normalidad alimentaban prejuicios que dañaban a los más vulnerables, los niños. Las reuniones se sucedieron, los temas se discutieron una y otra vez, buscando soluciones a un problema que no tenía una respuesta fácil. Pero Olivia y Hugo no se detuvieron. Sabían que lo que estaba en juego no era solo el bienestar de su hija, sino el de muchos otros niños que, como su hija, merecían crecer en un ambiente donde se les respetara y protegiera sin importar su origen. La lucha era dura, pero la familia Moreno ya había demostrado que no estaban dispuestos a rendirse. Necesitamos implementar mejores procesos de evaluación para todo el personal escolar, exigió un padre durante una de las juntas. Se trata de un simple incidente aislado, argumentó otro. No podemos reaccionar exageradamente y cambiar todo por una manzana podrida. No se trata de un solo incidente ni de una sola persona, afirmó Olivia poniéndose de pie. Estaba harta de que minimizaran el dolor que su hija había atravesado y que la gente se negara a cambiar algo que lastimaba a cientos de niños. Se trata de crear una comunidad donde todos nuestros niños se sientan seguros y valorados. Necesitamos mirar el panorama más amplio, los sesgos y prejuicios que permitieron que esto sucediera en primer lugar. La solución que propuso la comunidad fue la creación de un comité de inclusión, encargado de llevar a cabo jornadas de capacitación cultural y promover prácticas de contratación más diversas. También implementaron un nuevo sistema para informar y abordar preocupaciones relacionadas con el hogar y la escuela. Era un paso importante hacia un cambio sistémico que, aunque no repararía el daño inmediato, ayudaría a prevenir que algo similar volviera a ocurrir. Mientras tanto, Olivia y Hugo se concentraron en la recuperación emocional de Rosalinda. Sabían que su hija necesitaba sanar y encontraron un terapeuta especializado en trabajar con niños que habían experimentado el racismo. Con el apoyo de la terapia, la niña comenzó a liberar el miedo y la tristeza que había estado cargando en silencio. Día a día, la pequeña que una vez había sido tan vibrante y segura de sí misma, empezó a resurgir. Era un proceso lento, pero cada pequeño avance llenaba a los padres de esperanza. Con el tiempo, la vida de la familia empezó a tomar un ritmo más normal. Para cuando llegó la primavera, los primeros rayos de sol no solo iluminaban el vecindario, sino que también reflejaban un nuevo comienzo para los Moreno. La escuela contrató a una nueva conductora para el autobús escolar, una mujer de rostro amable y sonrisa cálida que vivía en el vecindario desde hacía años. Esta nueva figura ayudó a restaurar la confianza que Rosalinda había perdido y poco a poco las heridas comenzaron a sanar. Había esperanza. Quedaba un largo camino por recorrer para construir un vecindario inclusivo y seguro para todos. Pero las primeras semillas de cambio ya estaban plantadas. Había esperanza para Rosalinda, para su familia y para todos los niños que merecían sentirse seguros, valorados y en casa. Olivia y Hugo sabían que su lucha no había terminado, pero mirando hacia atrás se dieron cuenta de que este difícil camino también les había dado fuerza. Les enseñó el poder de la comunidad, la importancia de levantar la voz y sobre todo el valor de no rendirse nunca, especialmente cuando se trataba de proteger a quienes más amaban. La historia de la familia Moreno nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede florecer cuando nos unimos en búsqueda de justicia.
el coraje de una niña y el amor inquebrantable de sus padres encendieron el fuego del cambio en su comunidad. Este es un relato de transformación, resiliencia y fe en un futuro mejor, donde cada persona, sin importar su origen o identidad, pueda caminar por el mundo con dignidad y respeto. Gracias por acompañarnos en este viaje de coraje y transformación. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, te invitamos a mirar el siguiente video que verás en tu pantalla, que seguramente te llenarán el corazón. Un abrazo y hasta la próxima historia.